Estamos ubicados ahora en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 7. El apóstol viene exhortando a la iglesia acerca de algunos desórdenes y divisiones y se prepara o se dispone ahora a darnos consejos acerca de el matrimonio. El capítulo 7 completo tiene este tema. Le habían preguntado al apóstol Pablo acerca de algunas dificultades que tenían para aconsejar a los matrimonios, a los solteros, a los divorciados, a los viudos, en fin. Y el apóstol dedica un buen trozo de la palabra a tratar este tema. Vamos a revisar hoy por lo menos una parte del capítulo 7. Vamos a leer hasta el versículo 16 y entonces tendremos una reflexión. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Bueno, que sea el Espíritu Santo auxiliándonos esta mañana para tratar este caso. Lo primero que debemos tener en cuenta es que aquí se dan reglas, se dan mandamientos, se dan instrucciones de manera general para todos los matrimonios y los solteros, viudos, divorciados, etcétera, de manera muy general, pero no de manera particular. Es decir, que la regla es para todos, pero cada matrimonio tiene su propio conflicto muy personal o muy de hogar, muy íntimo. Y a la hora de consejería más delicada, más minuciosa, es bueno tratar con cada matrimonio y cada persona de manera particular. Porque aquí veremos algunos casos que parecen quedar inconclusos. La gente comienza a hacer preguntas, ¿y si sucede esto? ¿Y si sucede aquello? Es por eso que se trata de manera particular la consejería. Pero la regla general sería la que está escrita aquí y debe tenerse pues muy en cuenta. El apóstol Pablo comienza diciendo al matrimonio así.
Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, les digo que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es decir, el apóstol no está diciendo que el soltero, el que no tiene esposa, es más santo que el que está casado. Realmente no está diciendo eso, sino que le sería bueno, le sería mejor, le sería recomendable si es que quiere servir al Señor. Eso es lo que enfáticamente se está tratando aquí, lo que directamente es, si usted quiere servirle al Señor y tener toda su vida para evangelizar, para viajar, para trabajar, para ayudar en los ministerios, en la gran comisión. Si usted quiere tener todo su tiempo dedicado al Señor, mi consejo principal es que entonces se quede solo, porque el que está solo, sin tocar mujer, tiene toda su vida para poder servirle al Señor. Sin tocar mujer significa sin tener una esposa con la cual tenga que, pues, rendirle a ella cuentas, llegar a la casa, tener sus relaciones con ella, dedicarle, pues, hay que ir al mercado, hay que satisfacerla en muchas cosas. El matrimonio es una bendición, pero se necesita tiempo y hay que dedicarle tiempo. Hay que ayudar a cocinar, a limpiar cocina, a veces a fregar piso, porque estas cosas deben ser atendidas por los dos. Y el esposo debe salir a trabajar, a buscar los alimentos de los hijos, de la esposa. Entonces, bueno le sería al hombre, dice Pablo, quedarse como yo, estar así, que estoy dedicado solamente a la obra del Señor. Es a eso específicamente. Bueno le sería no tocar mujer, es decir, no tener necesidad de una esposa, de tener relaciones con ella, en fin. Pero él dice, sin embargo, por causa de las fornicaciones, pues entonces les recomiendo que cada uno tenga su esposa y cada mujer pues tenga su marido, porque él reconoce que hay personas que no tienen el don para quedarse solteros, no tienen la capacidad que tiene el apóstol Pablo, que el Señor lo dotó de esta capacidad. Y entonces, si se quedan solos, comienzan a fornicar aquí y allá, a cometer diversos pecados de inmoralidad sexual y entonces rompen su santidad, su comunión con Dios a causa de estos pecados. Entonces les aconsejo, si no tienen ese don de contenerse, de estar solos y tranquilos y serenos, pues para evitar tremendas tentaciones de impureza, pues es mejor entonces casarse. A causa de las fornicaciones, entonces es bueno que cada uno esté sujeto a su matrimonio. Cada mujer tenga su marido, cada marido pues tenga su mujer, porque este es un principio divino y el matrimonio pues es una bendición, es una institución divina. Fue Dios quien lo originó. El marido debe cumplir con su mujer, el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. Bueno, se refiere a todos los deberes que el marido debe tener con su esposa y su esposa con el esposo, pero esto incluye algo que es muy importante y básico en el matrimonio, y es que el marido no tiene potestad sobre su cuerpo en cuanto a la intimidad. Es necesario que cada uno se pueda satisfacer, tenga esa benevolencia con su compañera el marido y la esposa con el marido, que pueda cumplir sus obligaciones como esposo y ella pues pueda cumplir sus obligaciones como esposa. Y noten ustedes que el apóstol usa aquí un lenguaje sin vulgaridad, un lenguaje muy sano, trata esta cuestión con mucha delicadeza y es muy diferente el lenguaje popular que se usa en la calle, el lenguaje ordinario. Hemos visto a veces, en ocasiones, algunos ministros o quizás si pues, supuestos ministros, no lo sé, que Dios juzgue, pero que dan conferencias sobre el tema del matrimonio y la intimidad y lo hacen con mucha vulgaridad. Lo convierten en algo chocante, grosero, muy ordinario y muy bajo.
Y tanto hombres como mujeres que están en el ministerio tratan el asunto del matrimonio y de la intimidad con mucha vulgaridad, con mucha grosería, y a ellos les parece común porque dicen que están entre gente madura o entre cristianos y que se puede tratar de esa manera. Bueno, el apóstol aquí nos da ejemplo de cómo él trata estas cuestiones. No hay ninguna ramplonería en esto. Él trata todo con mucha delicadeza, con mucha sencillez, pero con tacto. Es necesario que se trate de esa manera. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así es de que en la unión matrimonial hay una dependencia de la mujer al marido y también pues del marido hacia la mujer para cumplir este orden en esta santa unión, porque esto lo diseñó el Señor mismo. Él fue quien nos hizo reconocer esta dependencia el uno del otro. Entonces se necesita que cada uno comprenda las necesidades. Pero aquí es donde surgen las preguntas. Digo porque cuando damos conferencias, la gente hace estas preguntas. Y cuando la mujer está enferma o el marido está enfermo, suelen pasar estas cosas y otras. Bueno, entonces todo eso se trata ya de manera particular. Hoy voy a solo a mencionar algunas cosas. Hay hombres que no tienen consideración con su esposa cuando ella está enferma. Toquemos ese primer punto de sea la mensualidad o sea algún dolor de vientre, en fin, y hay hombres que no tienen ninguna delicadeza porque viven solamente para el sexo y viven enfermos y sin eso no pueden vivir. Es más, hay gente que dice que el matrimonio depende es de la relación sexual, o sea que ya convierten esto en un dios, endiosan el sexo y sin esto no pueden vivir, de lo contrario el matrimonio se acabó, dicen algunos así. Bueno, han llegado a esos extremos. También hay mujeres que entonces no quieren responder a su esposo y se hacen las enfermas y le mienten, le dicen que tienen dolor aquí, allá, incluso cristianas que mienten porque no quieren pues estar con su esposo. Entonces ahí es donde la palabra es muy directa y clara en esto. La mujer cumpla con su marido el deber conyugal. Esto debería ser recíprocamente, tanto el uno como el otro, entender que su cónyuge tiene necesidades pues que suplir y debería hacerse o responderse no por la fuerza, sino voluntariamente, por amor al matrimonio, al esposo, a la esposa, por el cariño, el respeto que se tienen, sin ideas eh, que vienen del mundo, que el sexo es referente pues a la pornografía, a la maldad, a las costumbres mundanas y no tener como referencia o como base ninguna de esas costumbres, convertir el sexo en un dios en el que hay que hacer ciertas cosas que no son necesarias realmente, sino que se pueda por amor suplir esta necesidad de manera muy natural e íntima. Ojalá me puedan comprender sin necesidad de ser tan explícito, ya que estos audios salen para otras personas, hay gente que los pide y entonces queremos tener la prudencia para tratar esto. No os neguéis el uno al otro, no os neguéis el uno al otro. Entonces surgen las preguntas, pero cuando estoy de esta o de aquella manera, si estoy enojado, si no lo quiero hacer porque la mujer me hizo enojar, es por eso también que muchos matrimonios se han roto, porque el esposo piensa que si él está enojado, pues simplemente tiene que negársele a la esposa. La esposa también piensa que cuando está enojada debe castigar al esposo. Entonces el castigo es, usted me hizo enojar, bueno, de castigo va a pasar un mes y a veces hasta más, ¿no? Entonces las parejas se van alejando en esta parte de la intimidad hasta que, bueno, ya son como dos extraños, por decir algo así, y ya no vuelven a estar en la intimidad. Ahora, hay matrimonios que por milagro del Señor se han sostenido sin que el sexo sea lo primordial para ellos, sino que por alguna razón de la vida, de enfermedad, de que uno de los dos
ha sufrido algo y ya no han podido estar entonces en la intimidad y se sostienen de esa manera por el milagro del amor. Se sostienen no basándose necesariamente en el sexo. Bueno, esto es un milagro que el Señor puede hacer cuando no se tiene el sexo como un Dios, como algo principal. Hay gente, les repito, que dice que sin el sexo no se puede vivir y que el sexo es lo principal en el matrimonio. Eso no es así. Lo principal en el matrimonio debe y debería ser el amor entre esposos, el amor verdadero, el amor ágape, no poner como fundamento la relación íntima sexual, no puede ser el fundamento del matrimonio. Ahora bien, sin embargo, aquí es muy claro el texto, no os neguéis el uno al otro. Las personas que están totalmente activas en la sexualidad, que están totalmente activas, no deben entonces negarse el uno al otro, porque esto puede traer algunas consecuencias. La advertencia es a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, donde se ponen de acuerdo los dos para buscar sosegadamente al Señor en oración. Luego que hayan pasado ese día o esos días donde están buscando al Señor en ayunos, en oración, entonces vuelvan a juntarse el uno en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, dice el versículo 5, es decir, a causa de estarse negando por unos días, entonces para que el enemigo no vaya a tomar ventaja y la carne tome ventaja y puedan cometerse faltas, entonces vuelvan a juntarse en uno. Este es un lenguaje llano, digamos así, que está usando aquí el apóstol para explicarnos o aconsejarnos lo importante que es que haya intimidad entre los esposos y, repito, no que se tenga esto en primer lugar, pero sí como algo importante para las parejas que están activas en la parte sexual. Entonces descubrirán en ello pues que hay algo maravillosamente satisfactorio y es necesario que la pareja lo tenga en cuenta. Ahora, no haya ideas artificiales en esto. No necesitan ver películas obscenas, pornográficas, como algunos dicen. Es que nosotros como pareja hemos descubierto que necesitamos ver videos de sexo o de pornografía o películas eróticas para poder funcionar. Esto es mentira. Dios no lo elaboró así. Ese diseño ha sido muy satánico y ha sido muy terrenal, muy carnal, muy enseñado por los hombres de unos a otros, e incluso los famosos sexólogos a veces lo aconsejan, y esto es una perversión que desvía el propósito de Dios en el matrimonio, para el matrimonio. No es eso lo que Dios nos ha dicho ni nos ha mandado. Muchos comenzaron a pensar que la intimidad o la vida matrimonial necesita salirse de vez en cuando de la santidad para poder perseverar. Eso es mentira, porque el Señor, el Espíritu Santo, está presente en los hogares y está presente en el matrimonio cuando ellos dos se unen. El Espíritu Santo está presente allí, no como algunos piensan que cuando el esposo y la esposa van a estar juntos, no pueden hacer una oración, no pueden tener al Señor allí, entonces le dicen, Señor, por favor, salga de mi habitación, en este momento no lo necesitamos, y entonces expulsan al Señor de la habitación, no porque el Señor santifica la relación íntima. Él la santifica y deben tener en cuenta que el Señor estará allí. Entonces, para que Satanás no os tiente, dice, vuélvanse a juntar en uno, y allí está el Señor con los matrimonios. Pero esto lo digo más como concesión, no como mandamiento, dice el apóstol Pablo, mas esto lo digo por vía de concesión. Bueno, algunos entienden que el apóstol aquí no considera que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, pero creemos que esa interpretación no es correcta, no tiene una hermenéutica que sea sostenible, porque el apóstol Pablo está escribiendo todo esto inspirado por el Espíritu Santo. Él está inspirado. Por tanto, lo que está escribiendo aquí debe tomarse en cuenta como inspiración del Espíritu Santo. La pareja casada debe cumplir pues el acto matrimonial y cada uno aconsejarse
cuando van a entrar en oración, deben orar el uno por el otro, aconsejarse bien, ponerse en mutuo acuerdo y luego regresar a la unión, como el Señor aquí lo dice a través del apóstol, sin pensar que lo que el apóstol Pablo está diciendo es, esta parte que estoy escribiendo no está inspirada por el Espíritu Santo. No es así. Es algo que de todas maneras el Señor nos está instruyendo. Quisiera más bien que todos los hombres, es decir, todos los hombres y mujeres, fueran como yo, dice Pablo, que no necesito esposa. Ojalá todos fueran así como yo, que puedo viajar por toda Asia, por los mares, por la tierra, puedo ir de aquí para allá, de un lugar a otro, llevando el Evangelio, no necesito regresar a una casa, tener que rendir cuentas. Ojalá todos pudieran ser como yo, libres para viajar, para ir, para venir, dedicando todo mi tiempo de día, de noche al Señor. Bueno, hay casados y casadas que en el Evangelio tienen como excusa de le estoy sirviendo al Señor y entonces descuidan por completo su familia, su hogar, etcétera, porque quieren vivir como Pablo de un lugar a otro predicando, etcétera. Bueno, para tal efecto era mejor que no se hubieran casado. Si ya se casaron, tienen una responsabilidad en el hogar. Y esto lo digo con responsabilidad, ya que yo soy un misionero, a mí me gusta predicar en las calles, me gusta viajar, llevar el evangelio de un lugar y otro, y a veces uno quisiera, en cierta forma, dedicarse solamente a predicar la palabra del Señor, pero se da cuenta que aquí hay un mandamiento, aquí hay una dirección. Si usted tiene una familia, no puede hacer como yo, dice el apóstol Pablo, que me paso predicando todo el tiempo y viajando. Entonces Pablo está siendo muy claro aquí. Quisiera más bien que todos fueran como yo, pero pues cada uno tiene su propio don. Es un don que Dios le ha dado. Unos sirven de una manera y otros sirven de otra manera. Entonces Pablo lo entiende y está claro que solo los que son verdaderamente solteros tienen esta capacidad y esta oportunidad. Pero si usted, dice el apóstol, no tiene el don que yo tengo, entonces cásese. Pero si usted se casa, dedíquele entonces el tiempo necesario a edificar su hogar, su matrimonio, su casa, y esto le va a ocupar la mitad de su vida, quizás un poco más, y lo que usted pueda le va a dedicar a la obra misionera. Bueno, usted decidió casarse, no tiene el don que yo tengo, considere su matrimonio como una bendición de parte del Señor y ayude a su esposa, ayude a su esposo, ayude a sus hijos y sírvale al Señor como misionero en su casa. Sírvale como ministro de Dios en su casa y ayude a guiar a sus hijos en el camino del Señor. Pues quisiera Pablo que todos fuesen como él, que todos tuvieran esa capacidad y esos dones que él tiene y esa, vamos a decir, esa oportunidad particular que él tiene. Pero no todos tienen esta capacidad y esta oportunidad. Entonces, le digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse así, solos, como estoy yo. Bueno les sería. Él está aconsejando, no está diciendo que son más santos, ni que son mejores, ni nada de eso. El casado no es menos santo que el soltero, tampoco es más santo que el soltero. Todos somos santos en Cristo Jesús. Pero está diciendo, bueno le sería, en términos de la obra misionera, bueno le sería estar como yo, no dependiendo pues de otra persona. Pero si no tienen el don de continencia, si no son capaces de quedarse solos, sin esposa, sin esposo, si no tienen esa capacidad de estar solitos, como yo, dice Pablo, que soy feliz solo y que no necesito de un esposo, una esposa. Pero nosotros vemos a hermanas que por alguna razón perdieron su hogar, su matrimonio, o se quedaron viudas, en fin, ¿no? Y entonces están orando y orando, orando que necesitan un marido, que necesitan casarse, que no pueden estar solas, que qué van a hacer con su vida, en fin, bueno. Entonces resulta que después se casan y comienza la consejería. Pero que yo estuve orando 2 años, 3 años, que Dios me enviara un hombre y me envió este hombre y ahora me sirve de tropiezo, pastor, me regaña, no me deja ir al culto, me prohíbe, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos? La palabra del Señor es muy clara. Bueno, le sería quedarse como yo. O sea, si usted se casa, pues no está cometiendo ningún pecado.
pero el matrimonio trae su conflicto, trae su aflicción. Así que si no tienen el don de quedarse solo, pues cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, si carecen de esta capacidad de continencia, que es ese estado pues de soltería, pues se permite entonces el matrimonio para estar bajo esa bendición y no estar por ahí bajo la tentación. La tentación es muy peligrosa, es muy normal, es muy humana, pero es muy peligrosa porque la carne tiene esa naturaleza y ese ardor, esa pasión, pues sin duda involucra un peligro, porque cuando esa pasión crece, las personas comienzan a llenarse de pensamientos y de pensamientos que a veces son incontrolables. Entonces es necesario que se tenga en cuenta esto para no cometer errores que puedan después traerle lamentos por el resto de su vida. Entonces, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, dice que la mujer pues no se separe del marido. Entonces, luego dice al marido que no se separe de la mujer. Entonces, los que están casados es conveniente que no estén haciendo fuerza para separarse. Eso suele pasar. Los solteros, viudos, divorciados, en fin, están orando que ya no quiero estar más solo, que yo me quiero casar, que la soledad es muy triste. Entonces no aprovechan la soledad para buscar al Señor y consagrarse, sino que están pensando en alguien y quieren enamorarse y la piel les arde y que yo necesito a alguien, en fin. Pero los que están casados, los vemos entonces que desprecian a la esposa, la maltratan verbalmente, la esposa también lo maltrata, le fastidia cuando llega el esposo le fastidia que llegue la esposa y están es orando y deseando, a veces hasta quedarse viudos, que ojalá y se muriera y cosas así. Digo porque los hemos atendido en el camino, ¿no? Una hermana por allá que oraba para que el esposo se muriera y nada, que el hombre se moría y era malo ese hombre. Yo lo visité varias veces por esos conflictos y la hermana literalmente que ayunando y no sé cuántas cosas más para que ese hombre partiera con el Señor. Yo no sé cómo oraría ella, Señor, llévatelo, te lo mando, o no sé cómo sería, pero todo esto se presenta, mis amados hermanos. Entonces, Pablo está diciendo lo siguiente, a los que están unidos en matrimonio les manda el Señor que la mujer pues no se separe del marido. Y entonces luego dice, la mujer no se separe del marido, el marido pues no abandone a su mujer. Ahora, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Este primer caso es para los matrimonios cristianos. Si ustedes tienen un matrimonio cristiano y tienen conflictos, el mandamiento del Señor es no se separen, no se divorcien. Ahora, si se separan, entonces quédese sola porque su esposo podría arrepentirse, puede volver al Señor, puede reconciliarse con Dios y entonces ustedes pueden regresar y recuperar su matrimonio. Este primer caso es cuando los dos son cristianos, ya que luego más adelante Pablo viene a tratar el caso de los matrimonios que son disfuncionales por la situación de que el hombre es inconverso o la mujer es inconversa. Entonces trata por partes este asunto. Si ustedes están casados, sí, en este caso, y obvio entendemos, si los dos son cristianos, entonces no se separen, no abandonen. Reconoce que hay extremos, hay situaciones en donde lamentablemente los matrimonios se rompen, aunque sean cristianos, pero bueno, la separación no rompe el vínculo matrimonial, aunque estén separados, no se han divorciado. Entonces es necesario que le den la oportunidad al Señor de obrar en sus vidas. Aquí está hablando, no se separe, no se vaya así, pero bueno, si se separa, quédese tranquila, no se vaya de una vez al juez, al tribunal, al abogado, en fin, a romper su matrimonio, sino espérese, espere. Y el marido, pues, no abandone a su mujer, no la deje sola, y si se separan, pues esperen a ver qué va a hacer Dios con ustedes. Ahora bien, dice, a los demás, yo digo, no el Señor, aunque cuando aquí dice él, yo digo, no el Señor, más adelante él aclara y dice,
aunque creo que tengo experiencia, madurez, capacidad, apostolado, para que todo lo que yo escriba, pues creo que viene de parte del Señor. Entonces, tómese en cuenta eso para no ir a sacar de contexto lo que Pablo dice aquí. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, entonces aquí pasa específicamente, de manera particular, a hablar a las mujeres que tienen un marido que no es creyente. Dice, si no es creyente, pero esa mujer que no es creyente, consciente, quiere vivir con él sin causarle problemas, amarguras, ni odios, ni ella lo va a golpear, ni si el marido es inconverso, tampoco la golpea. Si quieren vivir en paz, entonces, si él, que es inconverso, pues quiere vivir en paz en el matrimonio, pues entonces manténganse juntos. No se separen, no lo abandonen por el hecho de ser inconverso. ¿Por qué? Porque hay gente que llegó al Evangelio pero se convirtió solamente uno de ellos. Hay gente que llegó al Evangelio, eran no creyentes, eran inconversos, y entonces se convirtió el esposo y se quedó con su esposa que no es creyente. O hay esposas que se convierten y el marido no es creyente. Pero él ve que su esposa llegó al Evangelio, el Espíritu Santo la convirtió, la cambió, y entonces él la ve cambiada y acepta vivir con ella como cristiana y no quiere hacerle la vida imposible. No serán muchos los casos, pero suelen darse. Mientras que hay algunos que han desobedecido el mandamiento de no casarse con un incrédulo. Y entonces hay creyentes hombres que se casan con una mujer que no es creyente. Hay mujeres cristianas que se casan con un hombre que no es cristiano por el hecho de que él es buena gente, me trata bien, me habla bonito, me habló al oído, me regaló flores, entonces ya ese es mi marido. Y cuando entonces se casan y comienza el matrimonio, el hombre ahora sí saca las uñas, saca lo que realmente es y le hace la vida imposible, sabiendo ella que no debía haberse casado con ese hombre porque el mandamiento es claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos en ningún ambiente, ni en sociedades, ni en amistades, ni en matrimonios, ni en trabajos, en ninguna cosa que nos una estrechamente a otra persona, mucho menos en el matrimonio. Entonces, a veces tienen esos conflictos porque no hicieron caso. Pero en el caso de que se convierta uno de los dos y el otro sea cristiano, pues entonces no la expulse de su casa, no se divorcie de ella. Si la mujer tiene un marido que no es creyente, pero él quiere vivir con ella en paz, pues no lo abandone, dice el versículo 13. Del mismo modo, si una mujer tiene marido que no sea creyente, pero ella quiere vivir en paz, pues entonces sea dócil. Si él quiere ser suave con ella, si esa mujer inconversa quiere ser suave con él, pues entonces no se separan. Es posible que él se convierta, porque el marido que no es creyente, cuando se une con su esposa en la intimidad, pues no es que él sea salvo, pero ella lo santifica en la unión. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, ¿sí? No nacerían ellos ni tendrían la posibilidad de servirle al Señor nunca los hijos por el hecho de tener un esposo inconverso o una esposa inconversa, pero en la unión íntima ella lo santifica, de manera que si el hombre quiere vivir en paz en el hogar y no la maltrata, pues no lo abandonen, porque la presencia del Espíritu Santo es la que tiene esa influencia sobre el que no es creyente, es una influencia santificadora. Así de que tengas esto en cuenta porque hay mujeres que cuando su esposo es inconverso dicen que no pueden estar con él porque ella no se va a acostar con un inmundo, porque él es un pecador, un sucio, etcétera, y lo tratan mal. Bueno, de esta manera no se debe tratar. Ahora, aquí es donde vienen los casos particulares. Les digo, aquí es la regla general para todos, pero hay casos particulares. Ahora, la gente que tiene conflictos o que quiere tener conflicto en el matrimonio siempre busca la excusa para la separación. Eso es algo que es evidente, eso ya se sabe a lo largo del camino, tenemos muchos años en este camino y sabemos que incluso cuando han venido conflictos muy fuertes a nuestras vidas, pues lo primero que la carne nos dice, la mente nos dice y el enemigo nos dice a la mente es que la solución es aquí se destruyó todo y no hay otro camino, no hay otra vía. Eso es porque nuestra carne se rebeldiza y obviamente no vemos otra vía, otra salida, ya que los problemas se han hecho grandes, se han hecho gigantes, y ese es el consejo que viene a
la mente del ser humano, del creyente, que es mejor romper todas las cosas y que no hay nada más que hacer. Pero bueno, la regla general es que los matrimonios deben conservarse. Sí, de manera particular hay algunos que lamentablemente se rompen por extremos. Es cuando viene la consejería particular. Yo atendí a una señora que el esposo le dio una puñalada, pues un cuchillo, le clavó un cuchillo por el estómago, le partió una rodilla y entonces, según la versión en la consejería, es que en la iglesia le decían que si ella se había casado, estaba obligada como cristiana a soportar esas palizas de su marido si ella quería santificarlo. Bueno, estos extremos deben tratarse de manera particular. Aguantar delitos y violaciones de este tipo, de esta clase, pues ya eso es otra cosa. Eso debe tratarse de manera muy personal y particular para ver que esto sea cierto y poder ayudar a estas esposas o esposos que son maltratados de esta manera. Pero la regla general es que el matrimonio debe conservarse. La regla general es esta y no debe buscarse ninguna excusa para romperse. Y la regla particular sería, tratando el caso, qué es lo que sucede en cada uno de los hogares. Aquí pues vamos a tratar la regla general porque es lo más conveniente. Los matrimonios deben conservarse, deben hacer todo el esfuerzo, aunque el esposo sea inconverso, aunque la esposa sea inconversa, pues debe aconsejarse siempre de todas las formas posibles. Los pastores hacemos lo que sea necesario, lo que esté a nuestro alcance para conservar los matrimonios y si se rompen, pues ya no sea bajo nuestra responsabilidad, sino bajo la responsabilidad de ellos mismos. Las parejas, pues ellos son responsables, son adultos y sabrán lo que están haciendo y si no lo saben, pues asumirán las consecuencias de lo que están haciendo. Pero si el que no es creyente, dice el versículo 15, se quiere separar, si él se quiere ir, si él se quiere divorciar, si él quiere romper todo, pues entonces déjelo que se vaya porque el hermano cristiano tampoco está obligado a servidumbre, significa no es esclavo de esa persona. En semejante caso, si él es un maltratador, ella es una maltratadora y todo el tiempo el hogar es, bueno, un infierno, un caos total y él todo el tiempo amenaza de que se va o expulsa a la otra persona, lárguese de mi casa, aquí no le quiero, etcétera. Bueno, si las cosas llegan hasta ese nivel, aquí es donde dice, pues entonces sepárese. Entonces, que se acabe el matrimonio porque a paz nos llamó Dios. Entonces, Dios llamó al hogar para vivir en paz, no en guerra, en un constante infierno donde puede haber alguna catástrofe y donde los hijos van a llevar las consecuencias de semejantes pleitos cada día. En ese caso, a paz nos llamó Dios. Pues entonces, esa es la actitud. Si el inconverso desea irse, si quiere romper el matrimonio, pues esa es la respuesta porque el hermano no está sujeto a ser un esclavo de esa otra persona. Entonces, si el abandono es definitivo, pues no hay nada más que hacer, sino es necesario que, bueno, venga después el divorcio, las consecuencias. Ya eso, cada quien toma sus, vamos a decir, sus decisiones, ¿no? No queremos nosotros aquí ser enfáticos en esto, casi no pronunciamos esa palabra divorcio para los matrimonios para evitar entrar en conflictos de opiniones en donde puedan acusar a los ministros de alguna situación en la que no somos responsables. La gente toma sus decisiones, son decisiones de ellos. En esto nosotros somos muy respetuosos. Muy bien. Entonces el versículo 16 dice, ¿y qué sabes tu mujer? Si podrá ser salvo a tu marido, es decir, si ella hace el esfuerzo de no abandonarlo, si él quiere vivir en paz, si él no se quiere separar, él la quiere cuidar, aunque él es no creyente, no es cristiano, pero la quiere cuidar, bueno, cabe la posibilidad que él se convierta. Si esa mujer no es cristiana, pero se porta bien, es obediente, sujeta, sabe que el marido es cristiano, pero ella quiere tratarlo bien porque no quiere romper su matrimonio. Bueno, marido, cabe la posibilidad de que esa mujer se convierta. ¿Qué sabes tú si se convierte o no? Puede ser, es posible, cabe esa posibilidad. Pero si él quiere vivir en paz, si ella quiere vivir en paz, es la única manera, ¿no? Entonces, veamos aquí esa posibilidad. Y lo demás en cuanto a la separación y los fracasos lo trataremos de manera muy particular, en consejería muy personal, ya que
tratamos es de que los matrimonios puedan conservarse por encima de muchísimas situaciones para no entrar en la contienda de opiniones y en donde puedan haber acusaciones, repito, contra nosotros los ministros del Señor, pues preferimos procurar de alguna manera que los matrimonios se conserven. Este es un comentario, como les dije al principio, muy general para todos los matrimonios y pues que el Señor nos ayude. Abogamos porque el hogar que el Señor instituyó, un marido para una mujer, abogamos porque puedan conservarse. Y a pesar de los conflictos que cada uno pueda tener y que nosotros podamos tener en la vida, que hayamos atravesado en la vida, todos tratamos, los ministros del Señor que conocemos la palabra, tratamos de que los malos ejemplos de algunos no sean la regla general para otros, sino que la palabra sea la regla general para nosotros y sea la doctrina. ¿Qué dice la Biblia? Y podamos sujetarnos a la palabra. Y lo particular, las decisiones que sean muy personales, pues ya son muy personales y se tratan muy por aparte para que cada quien se haga responsable de las decisiones que toma en su propia vida. Hasta aquí nuestro comentario de hoy. Que el Señor les bendiga hasta la próxima oportunidad.